Yo me levanté por Muy bien. ¿Dormieron un poco? Muy temprano. Bueno, vamos a ver sistema endocrino. Sí, vamos a arrancar con el sistema endocrino y después hacemos neuro. Generalmente creo que está así. Pasamos primero endocrino, después neuro. Muy bien. Vamos a hablar del sistema endocrino. ¿Sí? Ustedes tuvieron la primera clase. ¿Tienen idea de qué vamos a charlar en endocrino? ¿Sí? ¿De qué vamos a charlar? ¿De qué se trata? De hormonas. Vamos a charlar de hormonas. Muy bien. ¿Qué es una hormona? Así con sus palabras. Es una sustancia que interactúa con células especializadas generando una respuesta. Bien. O sea, que es una sustancia química que vamos a empezar a decir, podríamos decirle el mensajero, que se va a liberar desde un lugar, va a actuar en otro lugar, a través de receptores para generar un efecto biológico. Perfecto. Entonces, el sistema endocrino es un sistema. Algunos sistemas, como por ejemplo veíamos en R1 el sistema cardíaco, el sistema respiratorio, que tiene una función en particular. ¿Sí? Ahora, todo lo que es el sistema nervioso y el sistema endocrino, que vamos a ver mucho de hoy, tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino, son sistemas reguladores o sistemas integradores. Es decir, que nosotros estamos compuestos por muchos órganos y muchos sistemas, que cada uno tiene su función particular. Ahora, para que puedan actuar todos en conjunto, si vos, por ejemplo, no sé, estás estresado porque tenés que rendir un examen, el semáforo se pone en verde rápido y tenés que correr, te persigue un león, todos los órganos y todos los sistemas tienen que actuar en conjunto, ¿sí? Entonces, hay algo que los tiene que regular. Y esos órganos, o esos sistemas, o conjunto de órganos, que van a ir a regular o a integrar a todos los otros órganos de forma particular, va a ser el tejido nervioso y el tejido endocrino. ¿Sí? Entonces, la diapositiva yo les puse que el organismo, para poder funcionar correctamente, y debe tener la capacidad de mantener constante el medio interno, que es lo que conocemos como homeostasis. ¿Sí? Y además, para funcionar de manera coordinada. Entonces, hay tres sistemas que van a repetir esto. El sistema endocrino, el sistema nervioso y el sistema inmunológico, pero el sistema inmunológico no lo vemos en fisio, sino que el sistema inmunológico tiene una materia el año que viene que se llama inmuno. ¿Sí? Así que nos vamos a quedar con el sistema nervioso y el sistema endocrino, que son sistemas que van a ir a regular. ¿Sí? ¿Se acuerdan de alguna diferencia de cómo regular? ¿Cuál es la diferencia entre regular cosas de manera nerviosa o regularlas de manera endocrina o oral? El nervioso es más rápido, el moral más lento, pero es una respuesta como más y tarda más. Perfecto. Lo nervioso es muy rápido, pero dura poco. En cambio, lo endocrino y lo humoral es mucho más lento, pero va a ser más potente o más duradero en el tiempo, que es lo que dijo Euro. ¿Sí? ¿Cómo? Más prolongado. Más prolongado. Entonces, el nervioso, ¿cuál es la ventaja? Actúa rapidísimo. Al toque vas a tener una respuesta, te saca las papas del horno, pero dura poco. En cambio, el sistema endocrino, la desventaja es que tiene una acción lenta, tarda un poco más porque van a tener que poner en juego muchas más cosas, pero una vez que lo logra, la acción va a ser más prolongada. Necesitamos las dos, ¿sí? A veces mucha gente tiende a pensar que la endocrina, como es la más prolongada y la más duradera, es la más importante, pero como tarda un poco más, el que te va a salvar al principio es la regulación la regulación nerviosa. Entonces tenemos que tener ambas y tener un interjuego de ambas para que las cosas funcionen bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que es el sistema endocrino y el sistema nervioso, cada uno de los dos va a tener diferentes mensajeros para poder llevar a cabo las funciones. De endocrino, el sistema endocrino va a tener las hormonas. ¿Y del sistema nervioso? Las neuronas. O sea, las neuronas son las células y ¿qué pueden mandar como señales mensajeros? La sinapsis es la comunicación, pero hay muchas sinapsis que ¿qué mandan? Un mensajero, pero no se llama hormona. Es un neurotransmisor. Un neurotransmisor. ¿Sí? Así que los mensajeros del sistema nervioso y del sistema endocrino son diferentes. En el sistema nervioso muchas veces tenemos neurotransmisores y en el endocrino vamos a tener hormonas. Entonces, como decíamos, vamos a definir a la hormona como un mensajero químico.
¿sí? Es el que va a mandar un mensaje para, como decían ustedes, eventualmente tener un efecto, tener una respuesta. Entonces, va a ser cualquier sustancia, hay un montón de sustancias, que liberada por una célula, es decir, se libera de una célula y que puede actuar sobre otra célula, sobre sí misma también, a través de un receptor, ¿sí? El receptor va a ser súper importante, porque por más de que vos tengas muchísima cantidad de hormonas, si no tenés un receptor, nadie y ninguna hormona va a poder tener un efecto. ¿Estamos? Es lo mismo que ustedes lleguen acá a lógica y ustedes no saben, por primera vez, ustedes no saben que la puerta se abre tocando un botón y me tocan timbre. Si ustedes no me tocan timbre, yo no voy a ir a abrirles, ¿sí? Entonces necesitamos, ustedes que son las hormonas llegando, el timbre que es como el receptor. Ustedes no tocan el receptor, no tocan el timbre, yo no me voy a dar cuenta que están y que les tengo que ir a abrir. No va a haber efecto. Así que el receptor va a ser una molécula o una estructura súper importante cuando estemos hablando de bloque, ¿sí? Muy bien. Ahora, como todas las hormonas tienen su propio receptor, esa unión es muy específica, ¿sí? Y esto lo preguntan siempre porque está en negrita en los exámenes. La unión del receptor con la hormona es muy específica. Entonces, ¿cualquier hormona se puede unir a cualquier receptor? No, ¿sí? Son como los canales iónicos que veíamos en el reunión y que vamos a volver a ver en neuro. Si el canal es de sodio, vas a pasar solo sodio. No pueden pasar otro ion, ¿sí? Entonces, lo que además me permite tener esta alta especificidad es que la concentración plasmática de esas hormonas va a ser muy, muy bajita, ¿sí? Entonces, cuando veamos esto, para que sepan, no se tienen que saber las concentraciones de ninguna hormona plasmática, eso no se van a evaluar, pero si la ven en las diapos, en un gráfico, van a ver que están en picogramos o nanogramos. Son muy poquititas la cantidad de hormona que va circulando porque tiene esta especificidad. No necesito bombardear el receptor de mucha hormona porque la afinidad es muy alta, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿de qué se van a encargar las hormonas? Básicamente vamos a tener 4 blancos, ¿sí? Que se van a encargar de regular las hormonas. Tenemos toda la parte de crecimiento y desarrollo, y vamos a hablar de la hormona de crecimiento, por ejemplo, y cómo nos hace crecer. De todo lo que es el mantener el medio interno, ¿sí? Recuerden que el medio interno era de los epitelios para adentro, ¿sí? Todo lo que esté adentro de nuestro cuerpo, como por ejemplo líquidos corporales, la presión arterial, frecuencia cardíaca, muchas hormonas ya las vimos, angiotensina, por ejemplo, aldosterona, regular la temperatura, el estado ácido-base, ¿sí? Todo lo que es el hueso y la masa magra, ¿sí? O la masa grasa, y vamos a hablar de páncreas, ¿sí? Vamos a hablar mucho de lo que es la reproducción, tanto en personas genéticamente masculinas o femeninas, las hormonas se encargan de lo que es la reproducción, la formación de gametas, ¿sí? Que son células que van a poder después fecundarse y crear un individuo, el desarrollo anatómico y funcional, y todo lo que tiene que ver con la producción, el uso y el almacenamiento de energía en forma de ATP. Vamos a hablar y tenemos sobre todo un trabajo práctico, una clase de páncreas, donde vamos a hablar de qué pasa y cómo podemos hacer para tener energía en la manera que nosotros necesitemos gastar esa energía o cuando necesitemos almacenarla porque estamos comiendo, pero ahora no necesitamos mucho gasto de energía, sino que lo vamos a necesitar en un rato. Entonces, ¿cómo hacemos también para poder almacenarlo? ¿Sí? La insulina, el glucógeno, que son todas cosas que ustedes, muchos, ya vieron en biología, ¿sí? Bueno, a medida y a lo largo que pasen las clases de endocrino, esta clase es como muy general, pero después cada clase tiene como su propia glándula, su propia función, y nos vamos a abocar de lleno en cada una de las funciones, ¿sí? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de hormonas, las vamos a poder clasificar en 2 grandes tipos. Aquellas que sean más peptídicas, ¿sí? Del orden de las aminas y las proteínas, o aquellas que sean más lipídicas, que pueden ser esteroides o eicosanoides, ¿sí? Esto siempre lo preguntan en el examen, como bien las diferencias. Entonces, el grupo 1 y el grupo 2, las aminas y las proteínas, son más peptídicas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que una amina es solo un aminoácido modificado. Le hicimos alguna modificación. Le agregamos o le sacamos algún grupo funcional, le pegamos un metal, lo que sea, por ejemplo, cuando a las tiroides le pegan yodo, que vamos a ver después, pero es un aminoácido modificado. Por ejemplo, agarramos la tirosina y de acá podemos tener adrenalina, noradrenalina, dopamina, las tiroides. Las modificamos químicamente y tenemos diferentes hormonas.
O, por ejemplo, el triptófano, a partir del cual sacamos melatonina, ¿sí? Las proteínas son un conjunto de aminoácidos. Son hormonas mucho más grandes, ¿sí? Son cadenas de muchos aminoácidos. O sea, tienen una estructura un poco más compleja, como por ejemplo insulina, glucagón, calcitonina. Esta clase al ser muy integradora, les voy a mencionar un montón de cosas que aquí dicen, che, yo esto no me lo voy a aprender nunca, pero a medida que pasan las clases, les va a ir saliendo y van sabiendo cuál es amina, cuál es proteína, cuál es lipídica. ¿Sí? ¿Hasta acá venimos bien? Muy bien. El otro grupo, que son las lipídicas, tenemos las esteroideas y los eicosanoides, ¿sí? Derivan de lípidos diferentes. Los esteroides derivan del colesterol, ¿sí? Y lo que son los eicosanoides derivan de ácidos grasos. Son lípidos diferentes. Los eicosanoides pueden ser leucotrienos, tromboxanos o prostaglandinas, pero de estos no nos vamos a ocupar en fisión, porque son moléculas que van a ver mucho cuando vean el inmuno, ¿sí? Tienen que ver con todo lo que es la respuesta inflamatoria y la respuesta inmune. Entonces, si bien son hormonas lipídicas que derivan de ácidos grasos, de estas no nos vamos a encargar mucho en fisión. De hecho, se las menciono hoy y no se las voy a volver a mencionar. ¿Sí? Es como casi anecdótico, les digo. Pero sí van a ser muy importantes las esteroides, ¿sí? De las esteroides sí vamos a hablar varias clases. Recuerden que, ¿qué quiere decir esteroide? Que deriva del colesterol, ¿sí? Vamos a tener todo lo que son las hormonas sexuales, los corticoides como el cortisol, aldosterona, que es un mineral corticoide, y vitamina D. Esto sí vamos a hablar un montón en un montón de clases, ¿sí? Entonces tenemos peptídicas por un lado, lipídicas o esteroides por otro. ¿Por qué es importante saber clasificarlas? Porque va a tener un montón de características puntuales, ¿sí? No es lo mismo que una hormona sea una proteína a que sea un colesterol, ¿sí? Son cosas diferentes y van a tener comportamientos diferentes que se los pueden preguntar en el examen y ustedes que son decaterados, que Dios no quiera, pero en algún momento pueden llegar a pisar un oral, les va a servir mucho, ¿sí? Yo les voy a dar una lista, ahí está la diapositiva, así que anoten, de cosas que tienen que saber de cualquier hormona. Pero cuando ustedes estudian una hormona, tienen que saber esta lista. Entonces, punto número 1 es dónde se sintetiza. ¿En qué parte del cuerpo esa hormona se sintetiza? Después, ¿cómo? Ah, puede ser. Después van a hablar de la liberación, ¿sí? Si, por ejemplo, ¿dónde se libera? ¿Qué estimula esa liberación? ¿Y qué inhibe esa liberación? ¿Sí? En el medio me faltó uno. Acá dice como qué hace, cómo lo hace, como qué hace su función, cómo lo hace, mecanismo de acción, dónde se sintetiza y dónde actúa, Bien. cuándo, y ahí acá como una cintita para distingo. Perfecto. Ahora lo charlamos, ¿sí? Entre 1 y 2 ponen dónde se sintetiza, si se almacena o no se almacena. ¿Sí? Después, salud. Si se libera, ¿de dónde? ¿Quién lo estimula y quién lo inhibe? ¿Cómo viaja o cómo es su transporte? ¿Sí? El 4 es el receptor. ¿Dónde está? ¿Y qué receptor es? ¿Qué tipo de receptor es? ¿Y dónde está la localización? ¿Sí? Entonces, el receptor. ¿Qué receptor es? ¿Y dónde está ubicado el receptor? Después, el mecanismo de acción, cuál es la función. ¿Sí? Y por último, que es el 6, que esto no lo tienen, no lo tenemos que saber de todas las hormonas, es qué pasa si hay más concentración de la que debería de esa hormona, barra qué pasa si hay menos. ¿Sí? Por ejemplo, capaz ya lo saben, pero ¿qué pasa si tengo insulina? Es una hormona que todos tenemos. Ahora, hay que saber qué pasa si hay mucha, qué pasa si hay poca.
Hormona de crecimiento. ¿Qué pasa si hay mucha? ¿Qué pasa si hay poca? Y hay otras que no nos importan, que no lo vamos a ver tanto en física, ¿sí? Entonces, cuando ustedes estudian una hormona, está listo, ¿sí? Ahora, si ustedes rinden un oral, tienen que ir así de ordenados. Cuando ustedes rinden un choice, obviamente no tienen que hablar y no tienen que ir ordenados, pero los choice de las hormonas vienen de acá. Te pueden preguntar el mecanismo de acción, el receptor, qué pasa si hay más, si hay menos. Entonces, esta es una buena lista cuando ustedes tienen que estudiar una hormona. Si ustedes están estudiando y les falta algo de esto, algo se perdieron en el estudio de hormonas, ¿sí? ¿Y por qué era tan importante saber si es peptídica o esteroidea? Porque hay muchas cosas que sabiendo si es peptídica o esteroidea, las podés adivinar o las podés saber sin poner a estudiar cada hormona en particular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a las aminas y a las proteínas que son peptídicas, ¿sí? Como son proteínas más grandes o más chiquitas, las vas a sintetizar en ribosomas, retículo endoplasmático de Golgi o el retículo endoplasmático rugoso grueso o Golgi, ¿sí? Todas se almacenan. Entonces, si vos ya sabes que una hormona es peptídica, sabés que se va a almacenar. ¿Cuál es la ventaja de almacenarlo? Porque eso lo han preguntado en exámenes. Que yo puedo regular la liberación. Si yo te sintetizo y te puedo encerrar y almacenar, yo puedo jugar con que, bueno, ahora te libero, ahora no y te guardo. ¿Sí? Yo te puedo guardar o te puedo liberar. ¿Sí? Puedo hacer ese juego. Entonces voy a poder tener estímulos e inhibidores. Momentos en los que quiero tener esa hormona, momentos en los que no quiero tener esa hormona. ¿Sí? Generalmente son hidrosolubles. De hecho, hay excepciones, pero generalmente son hidrosolubles. ¿Qué quiere decir que sean hidrosolubles? Que cuando se transporten en plasma, pueden ir solas, ¿sí? Pueden ir libres. No necesitas que nadie las agarre de la mano y las lleve, sino que van solitas, van libres. Y cuando llegan a la célula que tiene que llegar, encuentran el receptor en la membrana, ¿sí? Van a tener receptores de membrana. Entonces, si vos sabés, por ejemplo, que la insulina, todavía no vimos insulina, pero si yo les digo, che, mira, la insulina es peptídica, me podés dar un montón de información. Me puedes decir, che, la insulina es peptídica, listo. Se almacena, viaja libre, ¿sí? Se transporta libre. El receptor, ¿qué tipo? De membrana, ¿sí? Entonces te da un montón de información solamente el dato que yo te digo, che, es peptídica o es esteroide, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, las peptídicas se comportan de esa manera. Sí, aminas, proteínas y son hidrosolubles, o sea, son hidrosolubles. Sí, generalmente sí. Bien. ¿Sí? Muy bien. Ahora, las esteroideas, ¿sí? Las que vienen del colesterol se sintetizan en otro organismo que es el retículo endoplasmático liso. El tema es que ustedes saben que las membranas, por ejemplo, la membrana plasmática, es lipídica, es una bicapa de fosfolípidos. Entonces, ¿cuál va a ser el problema? Que no las puedes encerrar, no las puedes almacenar. ¿Por qué? Porque si vos tenés una estructura lipídica y la encerrás en una vesícula, que es lipídica también, porque es una bicapa de fosfolípidos, se te va a escapar, ¿sí? Entonces, son hormonas que yo no puedo almacenar. Todo el tiempo, las sintetizo y las libero, las sintetizo y las libero. No puedo tener esa regulación de una. Ahora no necesito tanto esta hormona, la libero más tarde. Eso no existe para llamarse esteroides. Todo el tiempo tenés una liberación continua porque no pueden ser almacenadas. ¿Sí? Perdón, Azul, te hago una pregunta. Sí. En el caso de la aldosterona, Sí. que yo tengo ella como muy regulada y, o sea, ¿cómo se regula si no se puede ser almacenada? Lo que podés hacer es regular la síntesis. O sea, estimular la síntesis, pero no la liberación. Sí, o sea, ella está sintetizada todo el tiempo, pero no está liberada, no está activa todo el tiempo. Claro, la aldosterona, como es esteroidea, se va a liberar todo el tiempo. Se sintetiza y se libera todo el tiempo. Lo que vos podés hacer en diferentes circunstancias es estimular la síntesis genética, estimular la síntesis y como consecuencia la liberación. No existe, cuando hablamos de esteroides, de sintetizar ahora para liberar en un rato o en unos días. Se sintetiza y se libera de manera automática. Sí, entiendo. ¿Sí? Sí. Gracias. No, nada. Bien.
Entonces, generalmente las esteroideas son liposolubles. Entonces, no las puedes almacenar porque se te escapan, pero cuando llegan a sangre, tenés un problema, que es que necesitan ser transportadas por otra molécula, porque el plasma es agua. Y no se llevan bien con el agua todas estas hormonas. Entonces, lo que van a necesitar son proteínas transportadoras, que las agarren de la mano y las transporten en plasma. ¿Sí? Muy bien. Ahora, cuando llegan al receptor, el receptor no lo van a encontrar en la membrana, sino que adentro de la célula, porque como son esteroides, pueden pasar la membrana plasmática e ir a buscar a su receptor adentro de la célula. Entonces, por ejemplo, Julia había dicho aldosterona. Bueno, ¿se libera? ¿Se almacena? No. Sabiendo que es esteroide, ya sabes, che, mira, no se almacena, directamente se libera, se transporta unida a una proteína, el receptor está dentro de la célula y después me falta estudiar el mecanismo de acción. Entonces, simplemente sabiendo si tu hormona es esteroide o es peptídica, te da muchísima información retener solamente ese dato cuando sabes generalidades del endocrino. ¿Sí? Muy bien. Esto generalmente se cumple para todas las hormonas, pero hay dos excepciones que anótenlas, se las voy a repetir un montón, porque son las preguntadas. Vieron que siempre hay una excepción, siempre ustedes apuntan a esa excepción. Entonces, tenemos dos excepciones, que son las hormonas tiroideas, son aminas, porque vienen de un aminoácido que es la tirosina, pero se van a comportar como esteroides. Entonces, es una amina, pero se comporta como esteroide. Y después, la hormona de crecimiento es una peptídica que se transporta con una proteína. Es una proteína que necesita una proteína para transportarse. Y eso es una excepción, porque por definición, si sos proteína, podés viajar sola. ¿Sí? La hormona de crecimiento, la GH, es una proteína, pero que se transporta unida a una proteína. Que es raro, no debería pasar. ¿Sí? Y eso siempre lo preguntan porque es la excepción. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, acá tenemos una fotito de los receptores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo una hormona proteica que viaja libre, porque es proteica e hidrosoluble, y que se une a un receptor que está en la membrana. Al ser hidrosoluble no puede pasar la membrana plasmática, entonces el receptor tiene que estar incrustado en la membrana. ¿Sí? En cambio, cuando nosotros tenemos una hormona esteroidea que es lipídica, ¿sí? Como es liposoluble, puede atravesar la membrana plasmática sin problemas, como que pasa entre medio de los fosfolípidos, y llega a un receptor que está dentro. ¿Sí? Puede ser que el receptor esté sueltito en el citoplasma o que incluso tengamos que ir a núcleo. ¿Sí? Después nos vamos a ir diferenciando, pero en principio pasa a la membrana plasmática y el receptor lo encuentra dentro sí o sí de la célula. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hablar del transporte de las moléculas hidrosolubles, ¿sí? O liposolubles. Tenemos tres opciones. Dijimos que podemos ir libre, ¿sí? Entonces, libre, ¿quién va a ser? Todas las peptídicas, ¿sí? Menos la hormona de crecimiento, que ya dijimos, pero esas van a ir libres en plan. Y esto es súper importante, que es la biológicamente activa, ¿sí? La hormona que es biológicamente activa es la que ya está lista para unirse con el receptor, ¿sí? Entonces va a ser la que está libre. Si hay una hormona que está pegada a otra cosa, como por ejemplo una proteína transportadora, no se puede unir al receptor, ¿sí? Entonces es súper importante que cuando nosotros hablamos de fracción o parte biológicamente activa, es la que está viajando libre, ¿sí? Ahora, hay todo el resto que está unido a alguna proteína transportadora se llama reserva circulante. ¿Sí? Reserva circulante. ¿Qué quiere decir reserva circulante? Es que estás circulando, estás en tu cuerpo, pero es de reserva. No te puedes unir al receptor. ¿Por qué? Porque estás pegado a una proteína transportadora. ¿Sí? En tu cuerpo lo tenés,
¿sí? En tu cuerpo está esa hormona, pero como está pegada a otra cosa, no se puede unir al receptor, entonces no puede funcionar. Por eso se llama reserva circulante. Y podés unirte a dos proteínas diferentes. Podés unirte a la albúmina, ¿sí? Que la albúmina es la proteína más abundante en plasma. Entonces tenés un montón, pero la albúmina transporta de todo. Es poco específica, ¿sí? Es muy poco específica, entonces se puede unir y desunir, digamos, de manera muy rápida, ¿sí? Y luego la otra opción que tenés son las globulinas específicas, ¿sí? Estas justamente son específicas, se adhieren muy bien a lo que son las hormonas y siempre terminan con VG, ¿sí? Entonces, el nombre que dice a qué se une, por ejemplo, en este caso es SHBG, esto es del inglés, es globulina transportadora de hormonas sexuales. Si yo, por ejemplo, te digo CBG, es la globulina transportadora de corticoides. La TBG es la globulina transportadora de hormonas tiroideas, ¿sí? El nombre de esa globulina transportadora te dice qué está transportando, ¿sí? Y es súper, súper específico y de alta afinidad esa unión, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el beneficio de unirse a una proteína más allá de que me transporta? Es ser una reserva circulante, alargar y prolongar lo que se conoce como vida media, ¿sí? Que es la cantidad de tiempo que vos vas a tener esa hormona circulante. ¿Estamos? Esto viene a compensar un poco que vos no las puedas almacenar para guardar más tarde, porque se te escapa del almacenamiento. Entonces, tenemos la reserva circulante, ¿sí? Esa reserva circulante sería para, digo, las aminas proteicas, o sea, para todos los hormonas, hormonas, proteicas, para las amínicas, ¿no? Porque como las otras libres. Claro, esta solo te sirve para las lipídicas o esteroides. ¿Por qué? Porque las aminas y las proteínas van libres. Entonces no podés tener unidas a proteínas. La única excepción es la hormona de crecimiento. Que es una proteína, pero se transporta unida. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Entonces, otra forma de clasificar a las hormonas, más allá de decir, che, escúchame, es lipídica o es peptídica, es su forma de señalización, ¿sí? Hay tres formas que es endocrina, paracrina y autócrina. Suena todo parecido, es muy diferente, y acá les haces pisar el palito a los chicos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Vamos a empezar por esta que es la más fácil. Autócrina. Autócrina es que vos tenés una célula. Esa célula liberó una hormona y esa hormona actúa en la misma célula. Es decir, la célula que libera esta hormona, la misma célula tiene el receptor para esa hormona. Se regula a sí misma. Paracrina es, vos tenés una célula, esa célula libera una hormona y el blanco de acción, es decir, la célula diana, la célula que tiene el receptor, está cerquita. O sea que la hormona solo viajó por lo que se conoce como intersticio, ¿sí? Porque lo tenías al lado. Eso es paracrina. Y después tenemos endocrina, que es que, ahí lo voy a pedir. No. Muy bien. Hola. Muy bien. ¿Tienen alguna duda? No. Muy bien. Entonces, endocrina, veníamos diciendo que era tu nombre. Juan. Juan, muy bien. Endocrina quiere decir que vos tenés una hormona, una célula que libera una hormona, y esa hormona actúa en una célula que está lejos. Y la forma de comunicarme es la sangre, ¿sí? O sea, tengo una célula que libera una hormona sangre, y que por sangre llega a otra célula que tiene el receptor, que no está muy lejos o muy cerca, no me importa, pero en el fin toco sangre, ¿sí? Y tienen que prestar atención a esto porque capaz que en el chiste aparece una respuesta, una opción que es súper larga y que te dice todo el mecanismo de acción de la hormona, pero en el medio te dice que es paracrina y en realidad es endocrina. Una sola palabra dentro de un párrafo enorme de 4 renglones
te anula esa opción del choice, ¿sí? Y eso lo suelen hacer bastante. Entonces hay que prestar atención a cada palabra del choice, pero sobre todo a esto porque esto es típico. Te escriben todo el desarrollo del mecanismo de acción de lo que es tu hormona, que está perfecto, pero en el medio te ponen una palabra que no va y ahí como que te quieres matar y tarde. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder regular la secreción de las diferentes hormonas? ¿Sí? Tengo 4 formas de regular si se me secreta o no se me secreta o no. Lo primero es el control nervioso. ¿Sí? Esto ya lo sabes. Juan, ¿vos ya usaste alguno? No. No, nuevito, perfecto. Control nervioso. ¿Sí? El control nervioso, recordamos que es muy rápido, pero dura poco, y a mí me sirve, sobre todo, para aumentar o disminuir la liberación de una hormona. ¿Sí? Por ejemplo, no es lo mismo si yo les digo, por ejemplo, que el glucógeno me va a dar energía. ¿Estás escuchando bien aquí? Sí. Pero también recién empezaste. Sí. Perfecto, muy bien. El glucógeno me da energía, ¿sí? Entonces, ¿cuándo voy a tener más glucógeno? ¿Cuando me estoy por ir a dormir o cuando tengo que correr porque me persigue alguien? ¿Cuándo necesito más energía? Cuando hago actividad. Cuando hago actividad física. Entonces, voy a tener más glucógeno cuando voy a correr que cuando me voy a dormir. ¿Y cómo se regula eso? Bueno, porque nosotros tenemos el control nervioso que le avisa a tu cuerpo, che, mira, estás en esta situación, te conviene tener estas hormonas circulando y no este conjunto de otras, ¿sí? Entonces, siempre cuando estemos viendo, hay un montón de hormonas que la regulación de su secreción tiene que ver con el control nervioso y adecuar en qué situación estás vos para poder decir, bueno, me sirve en esta situación particular tener este conjunto de hormonas y no este otro. ¿Estamos? Muy bien. Lo otro que teníamos son ritmos circadianos, ¿sí? ¿A alguien le suena ritmo circadiano? ¿Se acuerdan qué es, más o menos? Creo que tiene que ver con sueño. Sí. Bien. Eso es lo que quería ver, de la secreción pulsátil. Dependiendo de la secreción pulsátil es cuando como que envías la hipófisis para que como que así o sea, como que se secreta o estimula la liberación de una hormona cuando envías estímulos pulsátiles. Bien, pulsátil quiere decir que se libera, la hormona se libera en pulsos. ¿Qué quiere decir? Almacenas y liberas como un conjunto de hormonas. Vos tenés almacenado y liberas un pulso, liberas un conjunto de esas hormonas a sangre. Eso quiere decir. Entonces, los ritmos circadianos, ¿sí?, están relacionados con el sueño, como dijo Euge, y sobre todo con los ciclos de luz oscuridad, ¿sí? Entonces, no es lo mismo, de vuelta, la cantidad y las hormonas que nosotros tenemos ahora que estamos despiertos en comparación con las hormonas que estamos bastante dormidos. El ejemplo más típico, capaz, es el cortisol. El cortisol, que es la hormona del estrés, tiene un pico de secreción muy grande a las 8 de la mañana, uno a la tardecita, como para terminar el día, y durante la noche es mínima la secreción, ¿sí? O, por ejemplo, los bebés, la hormona de crecimiento, los bebés tienen mucha hormona de crecimiento cuando duermen, ¿sí? Entonces, ese es el ritmo circadiano, ¿sí? El ritmo circadiano está relacionado con el ciclo de luz oscuridad, cuando estamos durmiendo, cuando estamos en vigilia, y lo que hace es tener un patrón de secreción de diferentes hormonas, ¿sí? Obviamente, esta clase que tiene muchas generalidades, me interesa que se acuerden que es un ritmo circadiano, después los ejemplos los iremos sumando cuando veamos las diferentes clases de esto. Lo otro que tenemos son los fenómenos de retroalimentación, ¿sí? No sé si se acuerdan de esto, capaz para ustedes capaz que lo hace bastante, pero tenemos lo que son los ejes endócrinos, ¿sí? Muy bien. Entonces, nosotros tenemos retroalimentación o feedbacks, ¿sí? Que se hacen cuando hay cadenas de hormonas. Si ustedes tienen, por ejemplo, después aparece una foto, pero tenemos una glándula que libera una hormona y esta hormona va a estimular a una segunda glándula a que libere una segunda hormona. ¿Estamos? Cuando hablamos de retroalimentación o feedbacks es cuando esta segunda hormona puede estimular o inhibir a la que estimuló su propia secreción, ¿sí? Si estamos hablando de feedback que estimula, se dirá retroalimentación positiva o feedback positivo. Si lo inhibe, vamos a llamarlo retroalimentación negativa o feedback negativo, ¿sí? Generalmente, en fisio,
tenemos la mayoría de los feedbacks son negativos, menos uno solito que vamos a ver cuando lleguemos a la clase de femenino, que es feedback positivo, ¿sí? Pero generalmente los feedbacks suelen ser negativos para protegernos de una sobreproducción de los diferentes tipos de hormonas, ¿sí? Y la última forma de regular las secreciones de las hormonas son lo que se conocen como up and down regulation, ¿sí? El up and down regulation son fenómenos que nos sirven para protegerme, sobre todo de los receptores, ¿sí? ¿Vieron? O sea, ¿acuerdan qué es un down and up regulation? Sí, ya vi, pero con la cantidad de receptores. Bien. Se disminuye la cantidad o se controla de alguna forma. Ok, Los receptores. bien. En el lado como se muestra en Max cuando hay baja concentración de nivel y en el down, ya, dije, el up es cuando se muestran los receptores y el down es cuando la concentración hormonal es alta y por ende los receptores van disminuyen. Perfecto, excelente. Es regular la cantidad de receptores disponibles que estoy mostrando hacia el exterior, ¿sí? Entonces, si yo tengo poquita hormona, ¿sí? Menos hormona de lo que yo debería tener, aumento la cantidad de receptores para aumentar las chances de que esa poquita hormona contacte con un receptor. Ese es el up regulation. Y el down regulation es tener un montón de hormona que va a estimular un montón y vamos a tener un exceso de función. Entonces lo que hago es esconder un par de receptores. Muestro menos receptores y ese es el down regulation. Perfecto, ¿sí? Entonces, acá hay diferentes fotos de lo que estábamos charlando, ¿sí? Cuando yo tengo una glándula 1 y una glándula 2, si empiezo a estimular, la retroalimentación es positiva, esto existe un solo caso en fisio que vamos a ver, y generalmente las retroalimentaciones son negativas para evitar el exceso de función, como les decía, ¿sí? Este, por ejemplo, es un ritmo circadiano donde yo tengo periodos de oscuridad o periodos nocturnos donde estoy durmiendo y periodos de luz, ¿sí? Y acá de vuelta tengo la siguiente noche, ¿sí? Entonces vean, por ejemplo, esto no es para que sepan ahora mismo, sino para ejemplificar esto, esta hormona, que es la roja, ¿sí? Que es la hormona de crecimiento, tiene picos muy altos a la noche y durante el día está bajita, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vieron que, no sé si están en contacto con algún bebé o alguna vez viene el bebé, vieron que los bebés cuando recién nacen duermen un montón. ¿Sí? Tan flacos que pudiera 20 horas durmiendo, de las 24, 20 duermen. ¿Por qué? Y bueno, porque el bebé está en pleno crecimiento y necesita mucha concentración de hormona de crecimiento para poder crecer, ¿sí? De frente vamos a ver cuando en neuro lleguemos al sueño o cuando en el tocrio lleguemos a hormona de crecimiento, ¿sí? Y después, por ejemplo, tenemos el cortisol, que tiene un pico a las 8 de la mañana como para arrancar el día y despertarte, es esta que está acá. Y después baja a lo largo del día y a la noche es mínima, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, con la regulación de la temperatura, con la hormona, la melatonina, que es la violeta que se está destacando, que es la hormona del sueño, es la que nos da sueño, entonces está muy alta durante la noche y durante el día está súper bajita, ¿sí? Y eso está regulado por la luz solar, los ciclos de luz-oscuridad, ¿sí? Muy bien. Bien. Esto acá son dibujitos del Up and Down Regulation, que era lo que decía Juan antes. Cuando yo tengo poca concentración en el medio de una hormona, como en el caso de arriba, ¿sí? Lo que voy a hacer es tener una Up Regulation. Miren, como en un principio tengo 2 receptores y poca hormona, entonces lo que hago es mostrar cada vez más cantidad de receptores hasta tener 8. Pasé de 2 receptores a 8, ¿sí? Y esto trata de evitar una hipofunción, es decir, yo no tengo hormona. Bueno, aumentemos los receptores, pero no me va a quedar otra, ¿sí? Y después abajo, todo lo que es el down regulation. Si yo tengo mucha hormona, lo que voy a hacer es bajar la cantidad de receptores, esconder un par de receptores, los meto para adentro, lo que se conoce como internalizar, para tratar de evitar un exceso de función. ¿Sí? Siempre son los receptores de la hormona final del túnel que se oculta. No, pueden ser los de acá arriba. Ya tenéis todo. Pueden ser cualquiera. Sí o sí, siempre hay receptores de membrana, porque lo que estoy haciendo yo es esconderlos adentro. Entonces, siempre son receptores de membrana, pero pueden ser a cualquier nivel. ¿Estamos? Perfecto, muy bien. Ahora, como les venía diciendo, tenemos receptores de membrana y receptores intracelulares. Ustedes el día del examen tienen que saber, porque se los preguntan,
qué hormona es y qué tipo específico de receptor tiene. ¿Sí? Ahora, yo les voy a dar un tip para que esto sea un poco más sencillo. Ustedes se van a aprender los de membrana, ¿sí? Algunos tipos específicos yo les voy a dar de todas las hormonas de fisio, que son 1 millón, les digo, apréndanse 6 y del resto va a salir más fácil. Entonces, lo primero que tienen que discriminar es, tenemos receptores de membrana y receptores intracelulares. ¿Quiénes se unían a los receptores intracelulares que están adentro de la célula? ¿Qué tipos de hormonas? Las lipídicas, liposolubles o esteroides, que son todos iguales. Entonces, si vos ya sabes que estás hablando de una hormona liposoluble, listo, ya está. Son intracelulares. Todo lo que son las esteroides que vienen del colesterol, y acuérdense la excepción, que son las tiroides. Le vamos a marcar, ¿sí? ¿Por qué? Cuando estaba, volvemos a repetir, las tiroides, ¿sí? Son aminas. ¿Qué quiere decir aminas? Que vienen de un aminoácido modificado, o sea, es una proteína. Pero se van a comportar como si fueran esteroides. Entonces, el receptor va a estar adentro de la célula. ¿Sí? Entonces, esteroides que vienen del colesterol y las tiroides. Yo he visto en el video que se cuenta el tema de las tiroides, sobre todo porque se transportaban con proteínas transportadoras. Y en clase, aunque entiendo que no es igual, también nos hablaron de que otras ejemplos que son de origen proteico y se transportan con proteínas o relaciones con proteínas transportadoras. Habían dos, la hormona de crecimiento y otra, pero tipo no era por su naturaleza, sino por la función que cumple la proteína en sí, que es protegerla y como mantener un pool. Exactamente, es la hormona de crecimiento y la IGF, Eso, que es la compañera. Pero que a diferencia de eso me confundí un poco, que a diferencia de la tiroides, o sea, esta es por el comportamiento de la tiroides y esta es por lo que digo, por lo entendido. Claro. Las tiroides lo que tienen es que vos a la aminoácido, que es la tirosina, Por la modificación que se le hace. le pegás un yodo y pegarle ese yodo, la estructura química, hace que pueda pasar las membranas y pueda convertirse como esteroide, por más de que no lo sea. Y la hormona de crecimiento, el IGF, no es por la estructura, porque son bien proteicas, sino por la función, que necesitas protegerlas y tener un margen un pool circulante, entonces ahí le pegamos una proteína, ¿sí? Está perfecto. Muy bien. Entonces, todo el resto que no es intracelular va a ser de membrana. Receptores de membrana tengo 3 tipos, ¿sí? Capaz, los que ya aquí se acuerdan, tenemos 7-TMS o asociados a proteína G, tenemos receptores tirosinquinasa y tenemos receptores de citoquinas, ¿sí? O esto también se llama, el que es receptor de citoquinas se llama proteína JAK, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es mi recomendación? Que se aprendan los tirosinquinasa y asociados a proteína JAK. Todo lo que ustedes no se acuerdan, termina acá, 7-TMS. Entonces, ustedes se aprenden esto, que es un poco más sencillo que aprenderse toda la lista eterna de hormonas. Saben que esteroides y tiroides son intracelulares. De los de membrana saben que tengo 3 tipos. Se aprenden los tirosinquinasa, las citoquinas, o proteína JAK, y todo el resto es 7-TMS. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes se unen a receptores tipo citoquinas o receptores JAK? Todo lo que es la eritropoyetina, la prolactina y la hormona de crecimiento. Se aprenden esas 3. EPO, que es eritropoyetina, prolactina y hormona de crecimiento. Esos son los receptores citoquinas o proteínas JAK. Las tirosinquinasas tenemos la insulina, ¿sí? Todos los factores de crecimiento, y anoten si vienen acá leptina, acá el costadito. Sí, fue avanzada, ¿lo viste en el video? Sí. Leptina, insulina y todos los factores de crecimiento. Todo el resto, que no sea leptina, insulina, factor de crecimiento, EPO, JAK, prolactina y hormona de crecimiento o eritropoyetina, son 7-TMS. Les diga adrenalina, catecolamina, dopamina, ADH, FSH, LH, toda una lista interminable de cosas, como no son estas que les mencioné acá, listo, 7-TMS, ¿sí? Y eso les va a servir para el checkpoint. Esto lo preguntan un montón,
pero más o menos con esos tips de saberse específicamente los que tienen un asterisco, los poquitos ya sabes que todos los que te quedan van a ser 7 TMS. Muy bien. Con que sepan el tipo de receptor que es, va a ser suficiente para fisio. Yo tenía una duda que no recuerdo si lo comentaron en mi clase o fue en el teórico. Que antes de hablar como de esto de paso de estilo sinquinasa y la citoquina, hablaron un tema del tipo que se clasificaban con, o sea, los tipos eran de los receptores de membrana con actividad enzimática, hielotrópicos y megotrópicos. Metabotrópicos. Ajá. Claro, cuando vos tenés receptores, vos tenés receptores en general grandes, tenés los que son metabotrópicos, con actividad enzimática, y ionotrópicos. Ahora, los ionotrópicos no son para hormonas, son para neurotransmisores. No son para hormonas. En cambio, los metabotrópicos y los con actividad enzimática sí son para neurotransmisores, pero también para hormonas. Entonces, este que es 7-TMS es metabotrópico y este de citoquinas también. Y después, el que tiene actividad enzimática es tirosinquinasa. ¿Qué quiere decir metabotrópico? Que tiene proteínas, ¿sí? Que está generando una cascada de señalización de proteínas adentro. Por ejemplo, las proteínas G, que pueden ser GS, GI, GQ, o la citoquina. Actividad enzimática es tirosinquinasa, porque la tirosinquinasa es una enzima que cambia el estado de las fosforilaciones de proteínas adentro. Y ionotrópico es que eso es un canal. Pero este no te va a servir para hormonas, sino más para neurotransmisores. ¿Sí? ¿Los son ustedes lo de 7 proteínas G? Sí. ¿Y con qué criterio es esto de la clasificación por actividad enzimática? Esto Ajá. es el criterio según qué hace ese receptor. O sea, según el mecanismo de acción puntual del receptor. Esto es raro que se los pregunten en un examen de fisio, capaz es mucho más bioquímica. Así que les sirve si estamos buscando los dos. ¿En qué cátedra estás de bioquímica? 2. Muy bien. ¿Tenés que repetir ahora? Ah, no, recién empezamos. Sí, sí. Van 2 semanas y yo ya lo hago. No me importa nada. Porque vos también sos de cátedra siempre. Pero el lunes. Claro, bueno, me quedé con esa info, a veces me pierdo. Muy bien. Entonces acá tienen las fotos para que entiendan un poco más, pero la verdad es que estas 3 diapositivas que vienen, que son fotos, nadie les va a preguntar nada en física. En bioquímica sí les preguntan. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tienen un receptor, que este es el 7-TMS, para que vean nada más que está asociado a proteína G, y esta es la proteína G que está asociada, ¿sí? Entonces, cuando se va uniendo esta molécula, esta hormona que es violeta, que está acá, se van generando hacia adentro de la célula un montón de señales, ¿sí? Que te van a llevar a una función, ¿sí? De verdad, nadie les va a preguntar nada de esto en física, ¿sí? Este, por ejemplo, es el tirosinquinasa, ¿sí? Que se une a la insulina cuando llega y genera también adentro un montón de actividades enzimáticas, ¿sí? Después acá tienen el JAK-STAT. Pero de vuelta, lo que les importa para fisio es cómo se llama ese receptor, ¿sí? Y la función que va a tener, no tanto el mecanismo intracelular, ¿sí? Y después esto, sí capaz necesito que sepan un chiquitín más, que son las hormonas esteroideas y las tiroides, ¿sí? Recuerden que tienen la capacidad de atravesar la membrana plasmática, porque la membrana plasmática es una bicapa de fósforo. Entonces, lo que va a pasar, por ejemplo, acá tenés el corticoide, ¿sí? El cortisol, o las hormonas tiroides, ¿sí? No importa cómo, pero las dos pueden entrar al citosol, ¿sí? Y una vez que entran al citosol del citoplasma, tienen 2 opciones. O se unen a un receptor en el citosol,
y una vez que se unió al receptor, se pasa al núcleo, o directamente pasa al núcleo y el receptor está adentro, ¿sí? No importa la forma que sea, si te unís con el receptor en el citosol y te traslocas al núcleo, o directamente vas al núcleo, sí o sí vas a terminar unido al ADN, ¿sí? En los elementos de respuesta humana o HRE. Esta revés porque va bien en inglés, ¿sí? Que son los elementos de respuesta a hormona. Y lo que hace siempre una hormona esteroidea o las tiroides es regular la expresión genética. O estimula la expresión genética o la inhibe, ¿sí? Y de ahí la función que tenga. Por ejemplo, si yo les digo que, no sé, las hormonas tiroides son hiperglucemiantes, aumentan la glucemia, es porque la hormona tiroidea vino acá y estimuló la síntesis de enzimas que me sirven, por ejemplo, para hacer gluconeogénesis. ¿Está? Entonces, el mecanismo de acción de las hormonas esteroideas o de las tiroides es ir al ADN y cambiar la transcripción genética. Generalmente estimulan o inhiben el gen o la proteína que después van a necesitar. ¿Se entiende eso? Perfecto. ¿Alguna duda hasta acá? Estos receptores intercelulares, eso no me recuerdo dónde lo escribí porque aquí, pero están asociados a actividad enzimática. Los intracelulares no. No. Las actividades enzimáticas son de membrana. Muy bien. Entonces, vamos a charlar. ¿Vamos a hacer las de cátedra 1? Sí, de física. Sí, pero de cátedra 1. Sí. Muy bien. Hasta acá, primer clase. Sí. Vamos a empezar a la clase 2. Y ustedes siguen en la misma clase. Muy bien. Vamos a hablar de lo que es la unidad hipotálamo hipófisis glandular. Es algo que seguramente les suena. No sé, ¿lo ven en listo? En la misma materia yo siento que me pasa. Muy bien. Hipotálamo hipófisis glandular. Son 3 glándulas que componen esta unidad. El hipotálamo, la hipófisis y una glándula periférica en general. ¿Sí? Entonces, son 3 glándulas que están interconectadas. Entonces, vamos a empezar de arriba para abajo. Vamos a arrancar con el hipotálamo. El hipotálamo está en el sistema nervioso central, y es una estructura del sistema nervioso central que está en el diencetal. Tiene 10 millones de funciones, y cuando lleguemos a la clase del hipotálamo me van a querer pegar 40 tiros, pero por ahora nos quedamos con una solita que es la regulación endócrina, ¿sí? Pero regula hormonas, la temperatura, la presión arterial, la conducta alimentaria, la conducta agresiva, la conducta sexual, todas las vísceras, ¿sí? Pero ahora nos vamos a quedar con la función hormonal, ¿sí? Lo que va a hacer el hipotálamo, ¿sí? Es liberar ciertas hormonas, ¿sí? Y esas hormonas van a ir a actuar a la hipófisis. ¿Sí? La hipófisis es esta glándula de acá abajo, es una glándula bastante chiquitita, ¿sí? Que también sirve para regular todo lo que es las funciones endócrinas, que está en la silla turca y que tiene 2 porciones. El lóbulo o la porción anterior, el lóbulo o la porción posterior. A la anterior también le decimos adenohipófisis y a la posterior, o la parte más atrás, la llamamos neurohipófisis. Una hormona que es liberada desde el hipotálamo, ¿sí? Puede ir a regular la liberación de la parte anterior, ¿sí? De la adenohipófisis. Que a su vez la adenohipófisis va a liberar otras hormonas que son las hormonas hipofisales, ¿sí? Entonces, de esta parte de acá se dice que yo tengo en el hipotálamo estas neuronas que liberan la primera hormona. Esa primera hormona, ahí me corrojo, va a la adenohipófisis, ¿sí? Y estimula desde la adenohipófisis, que es la segunda glándula, la liberación de las segundas hormonas, ¿sí? Y estas segundas hormonas van a una tercera glándula, que es la glándula periférica, a que libere una tercera hormona. ¿Estamos? Esto es la unidad hipotálamo-hipófiso glandular. ¿Sí? Esta tercera glándula, ¿quién puede ser? Ovarios. Ovarios. ¿Qué más? Testículo. Testículo. También la tiroides. La tiroides, perfecto. Muy bien. ¿Sí? Entonces tenemos esta estructura de 3 glándulas, 3 hormonas. ¿Sí? Muy bien. Ahora,
Es diferente lo que sucede con la hipófisis posterior o la neurohipófisis. Porque yo tengo una neurona acá en el hipotálamo que te manda una hormona. Esta hormona acá se almacena y después se libera. Es una glándula que sintetiza otra que almacena la misma hormona. No es una cadena, no es un eje, no forma parte de la unidad hipotálamo hipófisis glandular. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, acá es como una cadena que cada célula libera sus propias hormonas. Acá estamos hablando de una sola célula que está en el hipotálamo, que liberó una hormona que después mandó a la hipófisis simplemente a almacenarse y que después se libera esa misma. ¿Sí? Entonces, de un lado hacia adelante tenemos todos los ejes endocrinos, los ejes y las unidades hipotálamo, hipófisis glandulares, y del otro simplemente almacena una hormona. O dos hormonas. ¿Sí? Excelente. Acá tienen todos los ejes. Sí, tienen todos los ejes. La idea de hoy no es que se aprendan todos los ejes, sino que entiendan esto, ¿sí? Tenemos hipotálamo arriba, que libera un montón de hormonas, ¿sí? La parte azul libera oxitocina y ADH, que es la hormona de crecimiento, que manda oxitocina y hormona de crecimiento a la neurohipófisis, que como dijimos antes, simplemente las almacena y bajo determinados estímulos la podemos liberar. La misma hormona, ¿sí? O sea, se sintetizó oxitocina o ADH en el hipotálamo, la almacenamos en la neurohipófisis y sale de la neurohipófisis la misma hormona, ¿sí? Muy bien. En cambio, tenemos todo el resto, ¿sí? Que se llaman las hormonas liberadoras, ¿sí? Terminan todas con RH porque son release hormone, en español es hormonas liberadoras, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, la hormona liberadora de cortisol, la hormona liberadora de hormona de crecimiento, la hormona liberadora de hormona de goitrofina, la hormona liberadora de tiroides, ¿sí? Son todas hormonas liberadoras que van a la adenohipófisis y estimulan la liberación de diferentes hormonas. Y así se van formando los ejes. Hay dos moléculas que estas las anotan, que libera el hipotálamo, que son inhibidoras, ¿sí? Que es esto que está acá y esto que está acá, pero nosotros le empezamos a llamar dopamina y somatostatina. Nada más que tiene un nombre bastante raro. CHIH es somatostatina, PIH es dopamina. Nosotros usamos este nombre, somatostatina y dopamina, ¿sí? Que los dos... Dopamina sí, porque es hormona inhibidora de prolactina. Sí. Ese sería este nombre de acá, ¿sí? Y esta es hormona inhibidora de hormona de crecimiento, pero en realidad inhiben varias cosas. Entonces este nombre como que las condiciona. Nosotros usamos somatostatina y dopamina, ¿sí? Que son las que inhiben. Todo el resto estimulan la liberación de las hormonas de la adenohipófisis, que las vamos a llamar hormonas, estas que están acá, adenohipofisales. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. ¿Se acuerdan que teníamos los feedbacks positivos o negativos o las retroalimentaciones? ¿Sí? Entonces, esos feedbacks los podemos clasificar en largo, corto o ultra corto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense que teníamos tres glándulas. Glándula 1, glándula 2, glándula 3. La 1, ¿cuál era? Vamos arriba todo. Hipotálamo, después ¿qué venía? Hipófisis y después acá depende. Ovario, tiroides, testículos, lo que sea. Cada una liberaba una hormona, ¿sí? Y el feedback positivo o negativo era, che, escúchame, una hormona puede estimular o inhibir estaciones superiores. Cuando es largo, tenemos que la hormona de la glándula periférica, que es la última, puede inhibir a la hipófisis o el hipotálamo. ¿Sí? ¿Por qué se dice largo? Y porque si vos calculás, por ejemplo, el ovario que yo lo tengo acá, hasta que llega a inhibir al hipotálamo que está acá arriba, estás re lejos. ¿Sí? Es largo. Entonces, cuando la hormona que libera la glándula periférica inhibe estructuras del sistema nervioso central como hipófisis y hipotálamo, se llama un feedback largo. ¿Sí? Hay alguna distinción que algunos hacen y dicen, bueno, nos vamos a poner un poco más específicos. Si esa hipófisis es largo,
Si es hipotálamo, que está aún más arriba, es ultra largo, ¿sí? Generalmente es una distinción un poco quisquillosa y no se las preguntan así, ¿sí? Simplemente es suficiente con que sepan que está. En clase vemos lo que es como la clasificación de clásicos y no clásicos. Sí, ahí voy a poco. Muy bien. Cuando es corto, estamos hablando de la relación entre lo que es la hipófisis, es decir, la hormona hipofisaria o adena hipofisaria, sobre el hipotálamo. Solamente eso. Y ultracorto es cuando una glándula, cualquiera de las tres, se inhibe a sí misma. ¿Sí? Cualquiera de las tres se inhibe a sí misma. Muy bien. Y nos queda lo que me preguntó Mafe. Mafe me dijo, che, me parece que escuché que hay una clasificación entre un eje clásico y no clásico. ¿Qué quiere decir un eje clásico? Cuando vos tenés tres glándulas con tres hormonas y tenés los feedbacks. ¿Sí? Tres glándulas propias con hormonas propias y que tenemos los feedbacks. Te voy a poner un ejemplo de lo que no es clásico. El clásico, por ejemplo, vamos a poner un himno. Por ejemplo, el clásico es que el hipotálamo libera CRH, ahí tenés la primera glándula con su primera hormona, la adenihipófisis que libera ACTH, ahí tenés la segunda glándula con la segunda hormona, y vas a una tercera glándula, que es la glándula suprarrenal o las adrenales, y libero cortisol. ¿Sí? Entonces tengo tres glándulas, hipotálamo, hipófisis, adrenal, con tres hormonas, CRH, ACTH y cortisol. Son tres hormonas propias y hago feedbacks. Esto es un clásico. Yo igual he tenido esa duda de y tipo, o sea, tipo que yo me quedaba la duda, pero en clase nos hablaron tipo de clásico no clásico y en un momento hablaron de tipo una clasificación de terciario, secundario y primario. Y según entendí, el clásico no clásico son el patrón de activación de y entonces el clásico sería como que funciona de manera regular y flexible, son los criterios flexibles de la representación. Claro. Esto es otra cosa que ahora vamos. Ya, y el no clásico entonces funciona de forma irregular, ya todavía con pulsos que pueden variar en frecuencia e intensidad. Y tipo, y el ejemplo que más pide era con el cortisol, ¿era? No. Justo cortisol no. No me acuerdo. Había uno. Ahora lo hablemos, pero justo cortisol no. Entonces, este es clásico. Ustedes acuérdense. Tres glándulas, tres hormonas puntuales y propias. ¿Sí? Ahora vamos a uno no clásico, por ejemplo. Hay dos, ¿sí? Que vamos a ver. Por ejemplo, hipotálamo libera GHRH. O sea, el hipotálamo libera la hormona liberadora, la hormona de crecimiento. Ese es el uno. Vamos a la adenihipófisis, que es la segunda glándula, que libera hormona de crecimiento. Segunda hormona. Y se terminó. Y voy a decir, hey, me falta la glándula periférica. Bueno, no hay glándula periférica. Esto no es clásico. Tengo, en vez de tener tres glándulas, tengo dos. ¿Sí? Este, por ejemplo, es un no clásico. Otro, para que tengan varios. Tengo hipotálamo. ¿Sí? Libera TRH. ¿Sí? Que el clásico sería, bueno, TRH, que estimulas en la hipófisis, la TSH y vas a tiroides. Pero, mira que te voy a contar. La TRH estimula a la prolactina. Ah, yo creo que la vida es así, tipo, que, o sea, como que una liberadora, como que estimulaba a otra cosa totalmente distinta. Tal cual, eso es más clásico, porque no es propio. La prolactina le está robando la hormona hipotalámica a otro eje. ¿Sí? Esas son las dos cosas que te pueden llegar a pasar. O te falta una glándula periférica, o le robas una hormona a otro eje que no tenía nada que ver el pobre. ¿Sí? Muy bien. Y otra cosa que justo lo tenía Juan adelantado, es que dijimos que vos puedes tener una hormona, eran tres glándulas y tres hormonas, ¿no? Bien. Cuando nosotros estamos hablando de hipo o hiperfunción, es decir, que tengas de más o de menos una de estas tres,
Le vamos a decir, por ejemplo, si yo no tengo hormonas tiroides, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? Hipotiroidismo. Por ejemplo, si yo tengo un hipotiroidismo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no tengo hormonas tiroides. O sea, que las hormonas 3, que son las tiroides, están bajitas. Ahora, ¿qué puede pasar? Y que te falle la tiroides, que te falle la hipófisis que no te libera TSH, o que te falle el hipotálamo, que quiere decir que no estás liberando TRH. Tenés 3 opciones de problema. Bueno, cuando te falla la glándula, se llama hipotiroidismo primario. Si te falla la hipófisis, es un hipotiroidismo secundario. Y si te falla el hipotálamo, es un hipotiroidismo terciario. O sea, las hiper o hipofunciones les podemos decir primaria, secundaria, terciaria. Primaria si te falla la glándula periférica, secundaria si te falla la hipófisis y terciaria si te falla el hipotálamo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Era eso más o menos lo que tenías por acá? No. Yo había leído que era según como que el rol, bueno, ese tipo, el rol que tiene la liberación de la hormona principal. Pero está bien. El rol que tenés, si sos periférico sí, o ese tipo, concentrado. pero es tipo el rol en el hipo o El en la hipo, hiperfunción. claro. Ajá. Sí. Muy bien. Bueno, ¿alguna duda de esto? Y a mí otra clasificación, pero ya no era con esto, sino era con la glándula periférica, que podía ser clásica o no clásica. ¿La glándula periférica? Sí, y digo que la clasificación en sí, las clásicas eran esas que tienen como una función endócrina principal, y las no clásicas las que no. O sea, por ejemplo, una no clásica sería el tejido adiposo, por ejemplo. Sí, también. No te marees con eso porque no has muy preguntado, pero está bien. Es correcto. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a cambiar de Power. A ver. Muy bien. Y vamos a ver neurohipófisis. ¿Sí? Esto queda medio colgado. ¿Por qué? Porque le estaba viniendo hablando de los ejes, hipotálamo, hipófisis o glandular. Vamos a llegar a neurohipófisis. ¿Sí? Vamos a hacer solo una aclaración para Juan, que es de Cátedra 1. A lo largo del curso, para Cátedra 1, vamos a veces un chiquitín más rápido que en la cosa de la facu. Viste que yo, por ejemplo, hoy te doy 2 clases en una. Bien, eso no lo hago porque estoy loca y voy con un cohete que voy muy rápido, sino porque después ganamos semanas para repasar choice al final. ¿Sí? En Cátedra 1 lo que suele suceder es que ustedes terminan, por ejemplo, la cursada un viernes y la siguiente semana ya tienen el examen. Entonces, estamos un poco ajustados para hacer choice. Entonces, lo que hacemos en el curso siempre, hace varios años que doy el curso, es terminar de dar las clases entre 2, 3 semanas, creo que van a ser 3 semanas antes del día del examen, para que podamos tener muchas semanas de práctica de choice. ¿Les sirvió el cual te pasaba? Siempre funciona así. Entonces, a veces por eso vamos un poco más rápido, o te doy 2 clases en una, pero es con ese sentido. Siempre el sentido es que al final tengamos muchas más clases para practicar check, porque es fundamental practicar check. Y siempre agregamos alguna clase extra, que se acá venir 8 horas, y más que cocina aburrida. Pero es porque, por esto, siempre en pos de ese objetivo que cuando termine la cursada voy a llegar al examen habiendo hecho 12 simulacros enteros de check. ¿Sí? Muy bien, cerrando paréntesis, vamos a neurohipófisis. ¿Sí? Muy bien. Entonces. Perdón, Azul. Oye. Para Cátedra 1, entonces, ¿esa sería la segunda clase? Sí. Bueno, dale. Sí. Bien. Vamos a la neurohipófisis. ¿Sí? Muy bien. Habíamos dicho que en el hipotálamo, cuando hablábamos de neurohipófisis, íbamos a sintetizar 2 hormonas, que se acuerdan cuáles eran. La oxitocina y la Bien, oxitocina y ADH. ¿Sí? Son 2 hormonas proteicas.
Si yo les digo que son 2 hormonas proteicas, ¿ustedes qué me pueden decir de esas hormonas sin haberla estudiado? Son hidrosolubles. Son hidrosolubles. ¿Y eso qué quiere decir? Tienen, o sea, son libres y tienen receptor en la membrana. Circular libres tienen receptor en la membrana. ¿Qué ibas a decir, Juan? Lo mismo, iba a decir que es receptor de membrana. Receptor de membrana. ¿Qué receptor de membrana? Eran los... Teníamos 3 tipos. Sí. 7-TM es asociada a proteína G, Proteína G. tirosinquinasa, proteína YAC. No son ninguna de la lista que te dije, che, acordate esto. Así que tienen que ser 7-TMS. Proteína G. Muy bien. ¿Cómo viaja? Si es peptídica. Libre. Entonces, vean como yo les di solo un dato. Te voy a hablar en esta clase de ADH y oxitocina. Son peptídicas y ustedes me dieron un montón de info sin haber estudiado ADH y oxitocina. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en el hipotálamo se van a sintetizar estas 2 hormonas. Hormona antidiurética y oxitocina. ¿Sí? Son peptídicas. Entonces, las podemos almacenar. Eso nos faltó. Las podemos almacenar en gránulos de secreción. ¿Sí? Entonces, yo las sintetizo acá arriba en el hipotálamo, ¿sí? Núcleos supraóptico y paraventricular, las empaqueto en gránulos de secreción y las mando por axones a la neurohipófisis, ¿sí? Entonces, en la neurohipófisis me van a llegar gránulos de secreción, imagínense como bolsitas que adentro tienen las hormonas, ¿sí? Y se almacenan acá, van a esperar a que haya un estímulo que les diga, escuchame una cosa, hay que liberarse, ¿sí? La forma de transporte por el axón lo hace guiado por unas moléculas que se llaman neuroficinas, que se las pregunto. Hay 2 neuroficinas, la neuroficina 1 y la neuroficina 2. La neuroficina 1 transporta gránulos que van con oxitocina y la neuroficina 2 transporta gránulos que van con hormona antidiurética, ¿sí? La que más les preguntan es la neuroficina 2 y antidiurética. Pero bueno, las 2 puede llegar a preguntar. ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces tenemos los núcleos, acuérdense, paraventriculares y supraópticos, que sintetizan estas hormonas, las empaquetan en gránulos y por el mismo axón los mandan a depositar a la parte posterior de la hipófisis, ¿sí? Hay una regla, no me acuerdo si me acuerdo bien, para decirles esto, que es que si bien los 2 núcleos, supraóptico y paraventricular, liberan las 2 hormonas, el paraventricular libera más hormona antidiurética, ¿sí? Y el supraóptico libera más oxitocina. Y creo que la regla era SOPA, ¿sí? Te vas a acordar SOPA, te vas a acordar. El supraóptico libera más oxitocina, el paraventricular más ADH. ¿Sí? Siempre me lo confundo, pero no me acuerdo si es sopa o sapo. Pero bueno, era sopa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar a hablar de la antidiurética y después hablamos de la oxitocina. Entonces, hormona antidiurética. ¿Sí? Dijimos que es una hormona peptídica. ¿Sí? Entonces, la sintetizamos en el hipotálamo, ¿sí? Sobre todo, tenemos el supraóptico y el paraventricular. Se sintetiza, ¿sí? Y lo mandamos hacia la neurohipófisis, ¿sí? Y de la neurohipófisis, cuando se libere, va a ir a sangre a circular libre, ¿sí? Circula libre en plasma y tiene una vida media cortita, de 5 a 10 minutos, porque no tiene hormonas que la proteína transportadora que la proteja. Entonces tiene una vida media cortita. ¿Sí? Todo esto lo podemos sacar sabiendo que es peptídico. Perfecto. Los receptores dijimos que son receptores de membrana, porque es una hormona peptídica. No son de la lista que les hice aprenderse, así que son 7-TMS o asociados a proteínas. Tenemos 3 tipos de receptores, ¿sí? Que se van a llamar
B corta 1, B1, B2 y B3. ¿Sí? Tienen que saber más o menos dónde está cada uno y la función que cumple. Entonces tenemos B1, B2, B3. B1 está localizado en la pared de los vasos. ¿Sí? En el vaso. B2 está en el riñón, en los túbulos renales, que capaz esto a ustedes les suena de R1. Y B3 está localizado en la adeniohipófisis. ¿Sí? Entonces tenemos B1, B2 y B3. B1 en los vasos sanguíneos lo que va a generar es una acción vasoconstrictora, es decir, generar una vasoconstricción. Un sinónimo para la hormona antidiurética es la hormona vasoocitocina. Son los dos iguales. Son sinónimos. Entonces, B1 está en la pared de los vasos y hace una acción vasoconstrictora. B2 está en los túbulos renales, ¿sí? Y media la acción antidiurética. ¿Qué quiere decir antidiurética? ¿Se acuerdan? Antidiuresis. Antidiuresis. ¿Y qué es antidiuresis? Era como... Bien. Retiene orina. Hago menos pis, menos orina, retengo. Entonces lo que me va a permitir es poner aquaponinas 2, que son canales de agua, bien, para aumentar la permeabilidad y reabsorber agua. ¿Sí? Entonces, de acá el nombre de antidiurética, por receptores B2 que están en los túbulos renales, permite reabsorber agua y hacer una orina en poca cantidad. Y a través de receptores B3, los receptores B3 están localizados en la adeniohipófisis y estimulan la liberación de ACTH, que es la hormona del eje del cortisol y la aldosterona. ¿Sí? Entonces, en la adeniohipófisis estimula la liberación de ACTH. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ¿cuándo voy a necesitar, cuándo van a ser los estímulos para liberar ACTH? Si se llama antidiurética y va a permitir reabsorber agua, yo les puse acá para que se acuerden, mi cuerpo tiene poca agua y la quiere recuperar. ¿Sí? Entonces, siempre que tu cuerpo tenga poca agua y necesite agua y quiera recuperarla, va a liberar mucha hormona antidiurética. ¿Cuáles son estos caminos? Bueno, tener un aumento de la osmolaridad, que ahora sabemos de qué es, una disminución de la volemia o disminución de la presión arterial. ¿Sí? Muchachos, ¿se acuerdan que era osmolaridad? Antes de responder que todavía no gustó nada de sitio. Yo escuché, igual me queda en la clase que se refería a la cantidad a la concentración de solutos de sangre. Bien. No es cualquier soluto, pero sí, está bien. ¿Qué solutos son? Sodio, urea y... Perfecto. Que son Bien. activos. Perfecto. Cuando hablamos de osmolaridad, estamos hablando de la concentración de solutos que son osmóticamente activos, es decir, que pueden atraer agua. ¿Y quiénes son los que dijeron las chicas? Sodio, urea y glucosa. ¿Alguna vez cocinaste arroz o fideos? Sí. Bueno, espero que me digan que sí. Bueno, viste que vos ponés poquito y siempre terminás cocinando para todo el edificio. Si no sabes calcular. ¿Sí? Eso es porque el arroz o los fideos adentro tienen glucosa que atrae agua, entonces se hincha. ¿Sí? Entonces, si vos tenés un aumento de la osmolaridad, tenés mucho soluto, te falta agua. ¿Sí? Entonces, por eso, un aumento en la osmolaridad te lleva a un aumento de la hormona antidiurética para que vos puedas retener agua. Y otras dos cosas que te pueden pasar es que te baje la volemia, que es la cantidad de sangre que vos tenés en el cuerpo, o que te baje la presión arterial. Esto también te está diciendo, che, me falta agua. ¿Sí? Que no tengas volemia, o que no tengas, o que tengas menos volemia, o menos presión arterial. Entonces, estas tres cosas son las claves para decir, me falta agua, liberemos hormona antidiurética para poder recuperar. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. ¿Y otros estímulos? Sí, ¿qué son? Por ejemplo, náuseas, hipoxia. ¿Qué es hipoxia? ¿Se acuerdan? Falta de oxígeno. Muy bien, falta de oxígeno en los tejidos. Morfina, calor, hiperglucemia, angiotensina 2, son todos extra que pueden aparecer en el check,
Pero los que no se pueden olvidar son estos tres. ¿Sí? Muy bien. Hay un detalle más que es muy importante, que es el siguiente. Cuando nosotros hablamos de que el estímulo es por osmolaridad, es muy sensible. Y eso se lo pregunto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir sensible? Me cambia poquitito la osmolaridad, cambios del 1%, ¿sí? Ya me estimula la hormona antidiurética. O sea, tiene que subir poquitito la concentración de solutos para que estimule la hormona antidiurética. Yo había visto que había temas con ese tipo en la clase, de hecho, como que nos explicaron eso. El tema con la osmolaridad y la volemia. Que el tema con la osmolaridad es que tipo era muy sensible, tipo, lo que acaban de decir, que con variaciones muy leves, como que bastaba, pero en cambio la volemia tendría que ser variaciones como que muy grandes, pero la respuesta era masiva, pues muy. Bien, eso se llama que es muy potente, masivo está perfecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me tiene que cambiar mucho, me tiene que cambiar 10% la volemia y bajar. ¿Se acuerdan cuánto era la volemia normal más o menos? ¿Alguien sabe? ¿Cuánta sangre tenemos en el cuerpo? 4 o 5. 5 litros. Un 10% son medio litro. Una botellita de Coca-Cola de sangre tengo que perder para que me active la hormona antidiurética. No suele pasar todos los días. Ni siquiera cuando las mujeres menstruamos perdemos tanta cantidad de sangre. Entonces, es raro que se te active la hormona antidiurética por disminución de la presión arterial o la volemia. Pero si lo llega a pasar, vas a liberar un montón de hormona antidiurética. La respuesta, como dijo, va a ser masiva o muy potente. ¿Es frecuente? No, no es frecuente, perdón, una botella de Coca-Cola de sangre. Pero, si pasa, vamos a liberar mucha hormona antidiurética. ¿Sí? Lo peor que le puede pasar al cuerpo es perder volemia. ¿Sí? Es lo peor y lo más estresante, así que ahí va a ser muy potente la respuesta. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, inhibidores. ¿Cuándo voy a suprimir a la hormona antidiurética y voy a decir, che, afloja un poco porque no quiero hormona antidiurética? Bueno, cuando a vos te sobre agua, mi cuerpo tiene mucha agua y quiero eliminar el exceso, no necesito retener agua, quiero que se vaya. Entonces, lo que va a pasar es que tengas una disminución de la osmolaridad, o sea, que estés diluido, o que te aumente la volemia o aumento de la presión arterial. Y cuando te pasen estas tres cosas, vas a inhibir a la hormona antidiurética. Y después, como siempre digo, tenés los extras. Frío, alcohol, glucocorticoides o el péptido natriurético activo. Frío y alcohol es fácil acordarse, pero además es preguntado. ¿Vieron? Cuando ustedes se van de fiesta y van a una previa, empiezan a tomar alcohol, llegan a boliche, ¿a dónde van? Al baño a servirse. ¿Por qué? Porque todo el alcohol les inhibió la hormona antidiurética y tienen que ir mucho al baño a servirse. Lo mismo con el frío, ¿sí? Cuando hace mucho frío en invierno, solemos ir más al baño a servir porque está inhibida la hormona antidiurética, ¿sí? Yo me fui a trabajar al sur del país un mes, tenía tanto frío, me levantaba y el pasto estaba congelado, iba todo el tiempo al baño porque hacía mucho frío y mi hormona antidiurética estaba completamente inhibida. ¿Estamos? Bien. Estos tres no se les pueden olvidar nunca. Los primeros tres. ¿Sí? Nunca jamás. Incluso, les digo a ustedes, pues son las que en algún momento pueden llegar a pisar un oral, se olvidan nuestros tres, los 8. ¿Sí? Esas se las tatúan. Sí. Los que están en cátedra 1. ¿Cuáles eran los solutos? ¿Eran de sodio? Sodio y urea. Glucosa y urea. Muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se sensan estos cambios de osmolaridad y de volemia? Les dije, bueno, si hay mucha o poca volemia, estimulamos o inhibimos la hormona antidiurética, lo mismo con la osmolaridad, pero no les expliqué por qué. ¿Cómo se sensa cuánta volemia, cuánta osmolaridad hay en el cuerpo? Tenemos receptores. ¿Sí? Para la osmolaridad tenemos los osmoreceptores y para volemia y presión arterial tenemos los baroreceptores. ¿Sí? Los osmoreceptores son neuronas. Yo le voy a dejar acá unas neuronas. Juan, vos que me estás conociendo, mis dibujos tenés que tener un poquito de imaginación porque no son los mejores. Soy médica, no Picasso. Yo ya lo superé. Muy bien, entonces tenemos neuronas. ¿Sí? Tenemos, a ver.
¿Cómo se llama? Adela. Pasá, sentate donde quieras. Estamos terminando la de endocrino, pero eventualmente viene neuro. Bueno, sí. Muy bien. Entonces, tenemos receptores. Osmoreceptores. ¿Qué es lo que van a sensar? La osmolaridad. Si yo, por ejemplo, acá tengo muchos solutos osmóticamente activos, ¿cuáles serán? Perfecto. Vamos a poner mucha glucosa, por ejemplo, o mucho sodio. ¿Sí? Mucho sodio, mucha glucosa. Eran osmóticamente activos, así que ¿qué hacían? Así te traen agua y traen agua. Y como que se encoge. Bien, excelente. Cuando me aumente mucho la osmolaridad acá, va a arrastrar el agua y el osmoreceptor, la célula, te va a quedar una cosa así toda achicharrada como si fuera una pasa de uva. Entonces, cuando el osmoreceptor te queda así achicharrado, pues se le fue todo el agua traída por estos solutos, va a decir, che, hay mucha osmolaridad, más te van a empezar a liberar hormona tiurética porque nos vamos a morir. ¿Se entiende? ¿Estamos? Muy bien. Este es el osmoreceptor, esto lo han preguntado en los orales. ¿De qué cátedra sos, Jesús? Uno. No pasa nada. ¿Empezás ahora a cursar? Muy bien. Hay cosas que les digo a ellas porque son de cátedra 2 y pueden llegar a pisar la instancia oral. Ustedes rinden todo el chase. Muy bien. ¿Se entendió esto? Sí. Los hormoreceptores también, cuando se hinchan, también, ¿cómo sería la respuesta a la de H? Muy bien. Tenés el osmoreceptor. ¿Cuándo se te puede llegar a hinchar este osmoreceptor? Cuando tiene muchos circuitos, pero... Acá. Bien, eso quiere decir que acá afuera, al poco sodio o poco glucosa, tenés una disminución de la osmolaridad, entonces te empieza a entrar agua acá. ¿Sí? Y el osmoreceptor se te hincha. Entonces acá, cuando el osmoreceptor está hinchado, ¿qué empiezas a decir? Che, hay poca osmolaridad. Y ahí necesitas ADH. No. Entonces vas a inhibir la secreción de hormona tiurética. Le digo. Claro. No la liberas. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Y después tenemos los varoreceptores. ¿Sí? Son los mismos de cardio del cuatrimestre pasado, pero para los nuevos, los varoreceptores son sensores que están dentro de la pared de un vaso. Entonces yo les dibujo así un vaso. Adela, vos también me conoces hoy. De vuelta repito, no soy Picasso, soy médica, así que en mi dibujo mucha imaginación. Pero esto es un vaso sanguíneo. Entonces, los varoreceptores están por acá. ¿Sí? Y lo que sensan es la distensión de la pared. Entonces, vos acá tenés el flujo sanguíneo que ejerce una presión sobre esto. ¿Sí? Entonces, cuando haya mucha volemia, mucho flujo o mucha presión, esto hace que se estire el vaso. Es como que lo empuja y se extiende. Entonces, cuando sense un estiramiento, quiere decir que hay mucha volemia, mucha presión arterial y necesito más o menos hormona tiurética. Cuando aumenta la volemia. Sí. Poca. Entonces la inhibe. ¿Sí? Cuando se sense que hay poco volumen o poca presión arterial, esto es menos estirado, está menos estirado, decís, che, no estoy estirado. Entonces acá aumento la liberación de hormona tiurética. ¿Sí? ¿Vamos bien? Después, para los receptores, ¿cómo eran? O sea, ¿se hinchan o bien. O encogen. Ah. Cambian su volumen dependiendo de la osmolaridad. Entonces, por ejemplo, este es un osmoreceptor basal. ¿Qué se hace? Bueno, cuando hay un aumento de glucosa, sodio, urea, que aumenta la osmolaridad, atrae agua. Esa es la definición de osmótica. Atrae agua. Entonces, lo que va a pasar es que el agua que estaba acá adentro va a salir. Y este osmoreceptor te va a quedar con una pasa de uva. Cuando el osmoreceptor queda con una pasa de uva, quiere decir que hay mucha osmolaridad y que necesito agua. Entonces, estimulo la liberación de hormona tiurética. Punto aparte. Cuando hay poco sodio o poca glucosa y poca osmolaridad, nadie te retiene el agua. Entonces, el agua empieza a entrar
adentro de la célula. Entonces la célula se empieza a hinchar de agua, y cuando está toda hinchadita, esto quiere decir, che, hay poca osmolaridad. Basta con la hormona antidiurética. ¿Sí? La inhibe. Muy bien. Excelente. Entonces, las funciones de la hormona antidiurética, ¿sí? Básicamente tienen que saber dos importantes y una para el examen choice. Tiene que ver con los receptores, ¿no? Entonces, las acciones de la hormona antidiurética es que va a generar vasoconstricción en los vasos, ¿sí? Que va a permitir retener agua, ¿sí? Porque va a aumentar la permeabilidad del agua a los túbulos, ¿sí? Y estimular la CTH del eje del cortisol. Eso era lo que les había dicho según las funciones, ¿sí? Después hay un montón de funciones secundarias, como por ejemplo, estimula el aprendizaje y la memoria, tiene una acción antipirética, es decir, que baja la temperatura, estimula la receptividad sexual y la conducta maternal, y estimula la glucogenólisis, ¿sí? Todo esto es extra, está en la bibliografía, pero no hace falta que lo sepan, si estas tres, que tienen que ver cada una con los diferentes receptores que tiene la hormona antidiurética, estas tres sí las tienen que saber, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta acá vamos bien? Muy bien. Vamos a diabetes insípida. ¿Se acuerdan que dijimos que había toda una lista que teníamos que saber de cada hormona? Y una de las cosas que podían llegar a hacernos saber es qué pasa si hay mucho, qué pasa si hay menos. ¿Sí? Entonces, vamos a charlar de diabetes insípida. ¿Sí? La diabetes insípida es una enfermedad que se da porque no hay hormona antidiurética. ¿Sí? El déficit puede ser absoluto o relativo. ¿Eso qué quiere decir? Déficit absoluto quiere decir cuando a nivel central no hay hormona antidiurética. Tu cerebro no está produciendo hormona antidiurética. No hay. Entonces es absoluto. No tenemos hormona antidiurética. Ahora, puede ser que el déficit sea relativo y le llamamos nefrogénica. ¿Qué pasa? Hay una alteración en el receptor B2, ¿sí? Te fallan los receptores de la hormona, entonces vos tenés hormona antidiurética, sí, y tenés un montón, pero como no está el receptor, no va a haber función de la hormona antidiurética. Claro, no vas a poner nunca guaporinas, entonces no vas a poder cumplir la función. A fines prácticos, es lo mismo, que vos no tengas hormona, o sí tengas hormona, pero no tengas receptor, a fines prácticos es lo mismo, no vas a tener función, ¿sí? Entonces yo tengo dos preguntas para ustedes. Una, ¿cuál prefieren tener? Partamos la base que no quiero tener ninguna, ¿no? Estamos de acuerdo ahí, ninguna de las dos quiero tener. Pero si pudiera elegir, me dicen, che, vos tenés que tener diabetes insípida. Elegí una, central o nefrogénica, ¿cuál prefieren? ¿Y qué signos o síntomas va a tener ese paciente? ¿Qué piensan? ¿Vos preferís tener nefrogénica? Yo central. Yo soy Central. Ah, ellos central. Eugen. Central. Bueno, no tuviste acompañamiento. ¿Por qué nefrogénica? ¿Por qué me metí en esa? ¿Por qué central? Yo también prefiero tener central. Porque como central tiene falta de ADH y la nefrogénica, como los receptores no funcionan, así que con la central, como te tomas ADH, como puede funcionar, pero la nefrogénica no se tiene que hacer. Yo decir lo mismo. O sea, si tengo central, pero tengo receptor, no podría ser como No hay medicarme con acoporinas, ADH no hay exógena. absorción de sodio ni de potasio, creo. Agua. Ah, de agua, Sería sí. agua. Entonces, Yo digo sobre todo porque no sé si podría como que tener un tratamiento para que tener ADH de forma exógena. Por eso los receptores están. Bien, ¿sí? Uno siempre prefiere la central porque el problema es que no la tengo. Bueno, no hay problema. Si vos no la tenés, te la doy yo. Y te va a funcionar el receptor y vas a poder tener función. En cambio, cuando vos tenés una diabetes insípida nefrogénica, como no me funciona el receptor B2, por más de que yo te dé hormona antidiurética, no te va a funcionar. De hecho, no te funciona la propia.
Entonces, siempre preferimos tener una central, partiendo de la base que no prefiero tener ninguna. Sí, ¿Estamos? Muy bien. ¿Y qué signos y síntomas esperan encontrar en este paciente? ¿Qué le va a pasar? Yo o sea, sé que es mucha sed y se orina constantemente, se orina mucho. Bien, ¿sí? Vamos a orinar un montón grande con volúmenes de orina porque no puedo retener agua. Por eso dicen que la gente que tiene diabetes no orina un montón. Orinamos. Todos los tipos de diabetes que tenemos orinan un montón por diferentes motivos. Este motivo es que no tengo hormona diurética y hago un montón de pis. Y como hago mucho pis y pierdo un montón de agua que no tenía que perder, voy a tener mucha sed. No en esta, en otra diabetes que vamos a ver en unas semanas. ¿Sí? Yo sí, igual vi que eso tipo con esta es por el tema de que eso tipo se orina mucho por el tema de que no hay ADH, no hay hipertensión, pero por ejemplo, ¿no? Con la mellitus creo que es, el tema es porque la glucosa arrastra el agua. Bien, entonces por eso ahí son dos Y formas entonces diferentes también de es por demostrar. esto, y que entiendo que antes, pues, cuando no se tenía tipo, no se tenía mucho consciente de la bioquímica o de las características de la glucosa, como que la prueba para separar una u otra era probar la orina y es insípida y la otra como... Claro, esta no tenía sabor porque Ajá. no hay glucosa, en cambio mielitus, ¿sí? Era dulce la orina. Entonces se probaba así, yo chicos no pruebo la orina de ningún paciente, pero antes así hacíamos el ¿sí? Muy bien, entonces vamos a tener polidipsia y polipsia, ¿sí? Ahora, hay un test que a veces se los preguntan, que es el test de restricción hídrica, ¿sí? Pónganle que viene un paciente y les dice, che, estoy haciendo 80 litros de día, 8 litros de pis por día, que es un montón 8 litros de pis por día. Entonces ustedes tienen que decir, ok, bueno, ¿qué puede pasar? Y desde que está tomando mucha agua, y por eso está haciendo mucho pis, Es normal eso. eso es normal, en realidad es normal hasta un punto, porque si te tomas 8 litros y tenés un trastorno psiquiátrico, que se llama potomanía, ¿sí? Pero bueno, sería lo más normal, che, estás haciendo mucho pis porque estás tomando mucha agua, tenés una diabetes insípida o mielitis. Ese sería como nuestros 3 escenarios. Entonces, lo que hacemos es un test de restricción hídrica. ¿Qué hacemos con el paciente? Le tomamos una muestra de orina para ver cómo está esa orina, ¿sí? Y después lo hago estar 8 horas sin tomar agua, ¿sí? Entonces lo tengo encerrado, medio preso, 8 horas sin tomar agua, ¿sí? Y cuando termine las 8 horas le vuelvo a pedir una orina. El paciente no tomó agua. Entonces, si la orina viene normal, le decís, muchacho, allá está el departamento de psiquiatría, fíjate porque estás tomando 10 litros de agua por día, ¿sí? Entonces, si yo tengo un paciente que hace mucho pis, por 8 horas no le debe tomar nada, y a las 8 horas viene con una orina normal, el problema es que estaba tomando mucha agua. ¿Qué puede pasar? Que a las 8 horas siga haciendo mucho pis, por más de que no tome nada. Entonces ahí empiezo a pensar en una diabetes, ¿sí? ¿Me siguieron? Listo. Entonces, si a las 8 horas tiene una orina concentrada, la orina está normal, la ADH está normal, el paciente toma mucha agua y esa es la causa por la cual tiene una polipsia, mucho pis, ¿sí? Ahora, si no concentra orina y a las 8 horas sigue haciendo mucho pis, algo me pasa con la hormona diurética. Hay algo que me está fallando. Y ya vimos que puede ser central o puede ser nefrogénico. Y también tengo que empezar a pensar en eso. O sea, el problema puede estar en, ok, no estás haciendo hormona diurética o el receptor está mal a nivel renal. Tenés estas dos opciones. Entonces, ¿qué hago? Lo que había dicho Juan antes. Le pongo una hormona diurética exógena, que se llama desmopresina. ¿Sí? Que es la hormona diurética, pero sintética. La hice en un laboratorio. Si el paciente empieza a concentrar orina y concentra la orina, ok, el paciente no tiene hormona diurética, cuando yo le doy hormona diurética vuelve a lo normal. Entonces esa es la diabetes insípida central. El paciente no estaba haciendo hormona diurética, la empieza a hacer. La desmopresina, o sea, funcionaría entonces como un agonista a la... A los receptores. Ajá. Muy bien. En cambio, si por más de que yo le doy desmopresina, no concentra orina, el paciente no tiene receptores. Y no le voy a dar un tratamiento porque no tengo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entendió el test de restricción hídrica? Lo pregunto. Sobre todo para agua. O sea, si concentra, es central, y si no concentra, es nefrogénico. Es nefrogénico.
Muy bien. ¿Dudas de la antibiótica? ¿No? Bien, vamos con la oxitocina, que es cortito y hacemos un recreo antes de neuro. Vamos con oxitocina. Oxitocina. Buenas, ¿cómo estás? No, ya se quedó ahí. Estamos terminando muy bien. Es que no te ¿Te quieras? ¿Tu nombre? Mariana. ¿Sos de Catedral 1 o de Catedral 2? Yo de Catedral 1. De Catedral 1, perfecto. Se agrupan solo los de Catedral 1. Se me van para allá. Bueno, quedan 10 minutos de endocrino, hacemos un recreo, tomamos café, reponemos energías y hacemos neuro. Muy bien, entonces, vamos con oxitocina, ¿sí? Muy bien. Hormona peptídica. Entonces, de vuelta la misma perorata de todas las hormonas peptídicas, ¿sí? ¿Dónde se sintetiza? ¿Se acuerdan? El supraóptico, ¿no? El supraóptico principalmente. No, en los núcleos del hipotálamo. Núcleos del hipotálamo para ventricular y supraóptico. Muy bien. ¿La empaquetamos y la almacenamos o no se puede almacenar esta hormona? Sí. Sí, se almacena porque es peptídica. La mando por transporte axónico a la neurohipófisis o al lóbulo posterior de la hipófisis, ¿sí? Este transporte era por una molécula que se llamaba neuroficina, la 1. ¿Sí? Acuérdense de eso, muy importante para el esto. Y la vamos a almacenar acá. Cuando la libere, ¿cómo viaja en plasma si es peptídica? Libre. Muy bien, perfecto. Circula libre, tiene una vida media cortita y tiene receptores de membrana o intracelulares. Membrana. ¿Qué tipo? La proteína G. Proteína G, 7-TMS, porque no es de la lista que les hice aprender. Muy bien, perfecto. Ay, se me fue. Bien. ¿Para qué me va a servir la oxitocina? La oxitocina es una hormona que contrae. ¿Sí? Ella viaja y contrae. Entonces tenemos blancos de acción. Glándula mamaria, útero y algunas otras extras. Entonces, glándula mamaria lo que hace es contraer las células mioepiteliales, ¿sí? Y entonces lo que va a pasar es generar la eyección láctea. Y esta palabra es clave porque es eyección láctea, ¿sí? No genera ni produce la leche materna. Solamente hace la eyección. Que se pueda eyectar la leche materna. En el útero, ¿sí? Genera la contracción del miometrio en diferentes situaciones. Por ejemplo, genera la contracción del miometrio al momento del parto para que el nene pueda nacer. También estimula la contracción en la última fase de la menstruación para cortar el sangrado y decir, bueno, ya está, lo vamos a sangrar más, ¿sí? Y también estimula la contracción de las células ováricas para poder ovular, ¿sí? Pero las importantes es contraer la eyección láctea, contraer las células para la eyección láctea, estimular la contracción del miometrio en el momento del parto. Y estas otras que puse acá, la única que importa es que reduce la ansiedad o también se llama ansiolítica. Esta acción no le importa a nadie, pero es importante para ustedes, lo va a importar el día que tengan que marcar la opción correcta en el choice. Así que ese dato lo tienen que retener. ¿Es ansiolítica o reduce la ansiedad? ¿Sí? Sobre todo para la conducta materna. ¿Estamos? Muy bien. ¿Sí? Yo tenía una duda, o sea, que lo he escuchado en clase, un tema de que esto, o no sé hasta qué punto, dijeron que sí, pero no, o sea, no entiendo como que una situación, como que tiene, o sea, algún, o similar, algo así como un feedback positivo. Sí, ahí vamos. Es similar a un feedback positivo, ahora lo vamos al siguiente. Entonces, vamos con esto y después vamos al feedback positivo. ¿Cuál va a ser el estímulo para poder empezar a liberar oxitocina? Algo mecánico, ¿sí? Siempre va a haber algo mecánico que estimule la liberación de oxitocina. Por ejemplo, si queremos la eyección láctea, ¿cuál va a ser el estímulo? La presión y la succión del pezón del nene sobre el pezón. Entonces, cuando el nene se prende al pezón y empieza a succionar, ese estímulo mecánico, ¿sí? Hace que se libere oxitocina. Necesitamos oxitocina al momento del parto. Entonces, la cabeza del bebé dilatando el cuello uterino hace que se libere cada vez más oxitocina, ¿sí? Entonces, la información acá esto, que todavía hasta que no avanzamos un poco en neuro no se va a entender mucho, pero después como les quedan las diapos,
Después cuando las revisen las van a poder entender más, pero toda esta información mecánica viaja por un haz espinotalámico, que eso lo vamos a ir viendo a medida que pasen las clases, pero estimula los núcleos hipotalámicos para aumentar la liberación de oxitocina, ¿sí? Que algo que decía Juan, que está muy bien, que es que la oxitocina tiene algo que se parece a feedbacks positivos. No podemos decir de feedback positivo, porque cuando hablamos de feedbacks positivos o negativos, estamos hablando de ejes endocrinos, que dijimos que teníamos 3 glándulas con 3 hormonas, y la oxitocina es una glándula, una hormona. Así que no es correcto decir, che, feedback positivo, pero es similar. ¿Por qué? Cuando yo tengo útero, bebé adentro, la cabeza del bebé comprimiendo el cuello uterino. Entonces, a medida que el bebé apoya su cabeza contra el cuello uterino, esto genera un estímulo mecánico y estimula la liberación de oxitocina. La oxitocina, ¿qué hace? Contrae el miometrio. Entonces, empuja al bebé hacia el cuello. Se dilata más el cuello, libero más oxitocina, más contracciones. Más dilatación del cuello y por eso se dice que es como símil un reflejo o un feedback positivo, que se llama reflejo de Ferguson. Dijeron que un feedback positivo es un reflejo. Claro, es el reflejo que se llama reflejo de Ferguson. ¿Sí? Estamos, y eso es el mecanismo que desencadena el parto. Muy bien, no mucho más de oxitocina. ¿Alguna duda de oxitocina? ¿No? A ver, ¿qué quieres? De esa duda. Sí, obvio. Ahí viendo el reflejo, el estímulo, que es lo que me estimula para generar más oxitocina. El reflejo donde actuaría específicamente. El reflejo es toda esta secuencia de que vos tenés el estímulo acá y una vía nerviosa que lleva a más contracciones. ¿Sí? Ese es el reflejo. Siempre todo reflejo empieza con un estímulo, que es la presión de la cabeza del bebé sobre el cuello, y después que se estimula una vía nerviosa, ¿sí? Que estimula de manera inconsciente la liberación de más oxitocina y de más contracciones sobre el útero. Es una vía nerviosa que llega al hipotálamo. Sí. Es el haz espinotalámico, ¿sí? Va de la médula tálamo y ahí estimula al hipotálamo. Como son dos estructuras subcorticales, eso hace que sea un reflejo porque no es voluntario. No es que la mamá decide, ay, voy a liberar más oxitocina si mi bebé nace. No, es involuntario. Y con esto de que reduce la ansiedad, por eso tipo también se consume de traumatógeno. O sea, Sí. porque yo lo había escuchado hasta el año pasado al inicio, yo tipo